amados amigos y hermanos. Es un placer saludarles nuevamente y saber que contamos con el favor de su atención por medio de esta red social. Queremos saludarles desde la Ciudad de México a todos los que nos miran a través de la internet. Les deseamos que Dios esté con ustedes, pueda bendecirles junto con sus familias, y queremos decirles que este día vamos a estudiar aquí en nuestro estudio de grabación la lección número 11. La lección número 11 que lleva por nombre El Santuario del Nuevo Pacto. Así que queremos invitarles a que se queden con nosotros para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Y quiero en este momento invitarte a ti, donde quiera que estés, a que inclines tu rostro para que podamos tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos suplicarte, Señor, que todos nuestros amigos que nos miran ahora puedan compartir este mensaje con aquellos que no tienen la oportunidad de escucharnos. Y que al hablar de tu palabra, Señor, hoy, al abrir el santo libro, podamos encontrar las promesas preciosas y exaltar el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, Padre, lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Redentor. Amén. Gracias, amigos, por estar con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Y esta ocasión nos acompaña para estudiar el repaso de la lección de la escuela sabática el pastor Job Alcázar Salas, al cual le damos una cordial bienvenida y agradecemos mucho el tiempo que ha tenido para estar con nosotros. Y asimismo, quien estará con nosotros también compartiendo y alimentando esta mesa es el pastor Francisco Ramón de Dios, quien también ha aceptado esta invitación para estar con nosotros y sobre todo que él pueda expresar en el estudio de la palabra los puntos importantes que tenemos para estudiar. Y quiero compartir con ustedes, amable audiencia, los 3 puntos que vamos a poner sobre la mesa. Y el punto número 1 que vamos a estudiar es un lugar de relación. Esto va a ser muy importante. El punto número 2 que vamos a estudiar es un sustituto victorioso. Y el tercer punto es un mediador excelso. Te invitamos a que te quedes con nosotros y entonces a partir de aquí vamos entonces a entrar de lleno al repaso de nuestro estudio de esta semana. Pastor Job Alcázar, una vez que hemos estado estudiando esta lección sobre el santuario del nuevo pacto, sobre realmente lo que menciona en Hebreos 9:15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Pastor Job, Dios se acerca al hombre. En Éxodo 25:8 tenemos una referencia especial donde Dios dice: y harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. Quiero preguntarle, pastor, ¿cómo puede habitar un Dios santo en medio de hombres pecadores? Gracias, Pastor Alfredo, por este momento, y creo que tenemos la gran oportunidad esta tarde, en este momento, de poder juntos compartir, meditar en la palabra de nuestro Dios y sacar lecciones muy interesantes. Y esta pregunta que haces, Pastor, es muy interesante. Tanto la referencia que tú mencionaste de Éxodo, donde menciona específicamente que Dios estará en medio, habitará en medio de su pueblo. También resalto la cita de Levítico capítulo 26, que es la que está de inicio en la lección del domingo. Dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, dice el Señor, ¿verdad? Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Así que, ¿cómo es que Dios, siendo Él santo, ¿verdad? Sin pecado, puede interactuar con nosotros los seres humanos siendo pecadores? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde encontramos la respuesta a esto? Precisamente es el santuario, la forma por la cual Dios puede comunicarse, es el puente por el cual Dios puede condescender con el ser humano para interactuar con nosotros, a pesar de que nosotros los humanos somos pecadores y Él es santo. El santuario es la clave, porque todas sus ceremonias,
todos los rituales que encontramos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, están preparados por Dios para que el humano se pueda acercar a Él. Es la forma a través de ello. Porque obviamente a través de estas ceremonias y ritos, Dios perdona o Dios lo declara justo al humano, aún siendo pecador, lo santifica, lo restaura. Y de esta forma, Pastor Alfredo, es como Dios busca que el humano se pueda acercar a Él, porque Él está listo y Él condesciende con nosotros. Y en el contexto de la época de los hebreos, Él busca de esta manera, pero la clave aquí es que es a través de un santuario, un elemento que tiene muchos factores que vamos a estudiar, que nos hacen entender que a través de todo lo que sucede ahí, Dios permite que los humanos podamos acercarnos a Él. Eso es algo maravilloso que le presenta Dios al pueblo de Israel también para ello. Muchas gracias, Pastor Job. Qué importante es entonces, Pastor Francisco, saber que Dios desea habitar con su pueblo. Pero yo le pregunto ahora, Pastor Francisco, aunado a la lección, ¿por qué quiere habitar? ¿Por qué quiere habitar con su pueblo? ¿Es una urgente necesidad? ¿De Dios? ¿Del hombre? ¿De quién, pastor? Gracias, Pastor Alfredo. Hermanos, qué alegría saludarles en esta oportunidad. Bueno, nosotros tenemos que ir recordando que el propósito por el cual el Señor establece o quiere establecer un pacto con su pueblo es porque el pecado rompió la relación, Pastor Alfredo. El pecado rompió la relación y entonces el santuario terrenal viene a ser la escuela donde el Señor va a instruir a sus hijos de cómo ellos pueden relacionarse con un Dios santo. Entonces, la razón por la que el Señor quiere relacionarse con ellos es porque si el Señor los deja, si el Señor deja al ser humano, el ser humano está perdido. Pero el Señor toma la iniciativa. Si usted recuerda ahí en Génesis, cuando Adán y Eva pecan, el que toma la iniciativa de ir a buscarlos, ¿quién es? Dios. Ellos se buscan cubiertas de hojas para cubrir su desnudez, y lo que ocurre es que pronto se dan cuenta de que no sirve de mucho. Entonces el Señor provee la primera vestimenta para que ellos puedan cubrir su desnudez y poderse relacionar con Dios. Esa es la razón. La razón por la que el Señor establece un santuario es porque Dios quiere relacionarse con ellos. ¿Quién lo necesita más, Dios o el hombre? Bueno, recordemos que Dios es como un padre. Dios es como un padre. Muchas veces cuando nuestros hijos, les llamamos la atención, ellos se alejan. Ellos se alejan como queriendo decir, fuiste muy injusto conmigo. Pero lo que hace un padre es que va a hacer lo propio para que el hijo pueda crecer y pueda desarrollarse y pueda alcanzar su potencial. Y para eso le ofrece su relación, que muchas veces no lo vemos así. Dios ofrece su relación a sus hijos, a su pueblo, con el propósito de que ellos entiendan que a través de esa relación es como ellos podrán alcanzar el potencial que Dios tiene para ellos. Y el santuario es ese lugar donde el Señor, dice el texto bíblico ahí en Génesis 25:8, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios quiere morar con su pueblo. Son sus hijos. El Señor no nos abandona. Incluso cuando somos los peores pecadores, cuando muchas veces nuestros pecados son abiertos, son a propósito, el Señor no nos abandona. Nos invita a venir a este lugar de encuentro, a este lugar de relación, Pastor Alfredo.
Muchas gracias, Pastor Francisco. Estamos estudiando la lección del Santuario del Nuevo Pacto y qué importante es entonces encontrar, hermanos, que Dios se interesa tanto en el Nuevo Pacto como en el Antiguo Pacto, relacionarse con su pueblo de una forma amorosa. Dios es quien busca al hombre. Dios es quien se preocupa por el hombre y siempre Dios va a buscarnos doquiera estemos. Así que, apreciados amigos y hermanos, queremos invitarles a que junto con nosotros podamos analizar prácticamente esta parte de un lugar de relación. Dios quiere habitar con su pueblo. Dios quiere habitar, como leía el pastor Job en la cita de Éxodo 25:8, y me harán un santuario y habitaré en medio de ustedes. Así que vamos a hacer un corte. Cuando Jesús nos invitó a hallar el descanso en Él, se dirigió no solo a sus discípulos o a la iglesia cristiana primitiva, sino también a las generaciones futuras de seres humanos, enfermos de dolor, cansados, agotados y en constantes luchas, que necesitarían tener acceso a la fuente de descanso. Pero, ¿cómo puedo encontrar ese descanso? Descúbrelo este próximo trimestre a través del estudio bíblico que han preparado para ti. Aún estás a tiempo. Elige cualquiera de los formatos y solicita la lección de escuela sabática en tu librería Gema más cercana o encuéntrala en tiendagemaeditores.com.mx. Gracias por seguir con nosotros, apreciables hermanos y amigos. Estamos estudiando la lección número 11 y vamos a entrar al segundo punto, que es un sustituto victorioso. Y qué importante es que al leer Hebreos 9:22 encontramos y dice ahí: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y me gusta lo que el apóstol Pedro escribe también en la primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 al 19, fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aunado a esto, Pastor Job, al seguir este proceso de la sangre, el pecado, lo que pasa en el santuario, quiero preguntarle, ¿por qué era importante el derramamiento de sangre en el animal? ¿Qué ejemplificaba eso? Claro, es bien interesante tratar de comprender juntos lo que implicaba el sacrificio en el antiguo pacto que estamos aquí mencionando, y es bueno analizar esto para poder después comprender el nuevo pacto y lo que Jesús hace por nosotros. Me llama mucho la atención, Pastor Alfredo, Pastor Francisco, que la lección nos pone una ilustración muy interesante de cómo el proceso era, ¿verdad? Primero, el pecador le ata las patitas al cordero, las delanteras las une con las de atrás para amarrar las cuatro. Después, ya que están amarrados, sobre su cabeza el pecador ponía, ¿verdad?, para expresar o confesar sus pecados y que el pecado se transfiriera al cordero. Luego encontramos la escena de que entonces, ya que confesaba, entonces el pecador agarraba un cuchillo. Qué impactante la escena. Agarraba un cuchillo y degollaba de manera deliberada al cordero. Entonces, el mismo pecador experimentaba la escena del sacrificio del cordero. Él mismo veía la escena a cada momento que sacrificaba, o que daba un sacrificio, o entregaba un sacrificio para perdón de sus pecados. Entonces, esto, yo quiero imaginarme la escena de ellos, además de lo que implicaba, y comentábamos fuera del aire, crear, ¿verdad?, mantener a los corderitos sin tacha para que pudiesen crecer para sacrificarlos. Todo eso implicaba muchos elementos de reconocimiento, de dependencia, de pagar, ¿verdad?, por causa de sus pecados. Entonces, la sangre derramada
el derramamiento de sangre, como has preguntado, pastor, tiene que ver precisamente con esto. Era fundamental, era un proceso básico para obtener perdón. Y ellos tenían que experimentar o ver que el animal era desangrado, era derramado su sangre en lugar de él. Y esto obviamente era una representación o una expresión didáctica de lo que iba a pasar en el futuro, que vamos a comentar más adelante. Así que esta sangre por sí misma pues tenía un factor de enseñanza, de reflexión, de reconocer que a través de ese sacrificio es que él como pecador se podía acercar a Dios. Así que creo que es importante identificar este elemento como en aquel contexto como una forma de identificar, reconocer que es pecador y comprender que Dios le restaura a través de ello. Muy bien, pastor, muchas gracias. Pastor Francisco, ya entendemos entonces, estamos armando el cuadro, que tenemos un santuario, donde Dios dijo, y me harán un santuario y van a habitar ahí. Y entraba el sumo sacerdote a cumplir funciones. Quiero preguntarle, pastor, ¿qué representaba entonces cuando el sumo sacerdote, esa sangre que dice el pastor Job, cuando el animalito era degollado, lo llevaban y la llevaba adentro y era rociado el santuario? ¿Qué representaba eso? ¿Con qué finalidad lo hacía el sacerdote? Claro que sí. Para empezar, lo que relató el pastor Job habla acerca de esa experiencia del creyente que quería restablecer su relación de pacto con Dios. Entraban dos, él y ese cordero inocente, y entonces salía uno, pero salía porque hubo alguien que tuvo que ofrecer su sangre en lugar del oferente. Entonces, cuando el sacerdote o el sumo sacerdote, ya entraba al santuario y asperjaba en dirección del lugar donde estaba el propiciatorio, estaba no solamente absorbiendo al pecador de su culpa, estaba de esta manera también purificando el santuario de los pecados de todas las personas. Es decir, el propósito de esto es darnos una lección. Bien dice, el pastor hizo mención, la sangre de los machos cabríos, dice Hebreos capítulo 9, versículos 14, si ustedes me acompañan, dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los impuros santificaban para la purificación de la sangre, dice aquí el escritor, el autor de este sermón, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿De qué está hablando aquí, pastor? De una experiencia de sustitución. El oferente ofrece la ofrenda que es el cordero. Su sangre del cordero se queda en lugar del oferente, pero asimismo el oferente tiene que estar dispuesto a aceptar que no es eso que él hizo lo que le ofrece el perdón de sus pecados, sino la provisión que Dios ha hecho para que ese pecado pueda vivir en una relación restaurada con su Hacedor, con su Creador. Interesante, pastor Francisco. Entonces, ¿quiere decir esto que el expecador en ese momento era restaurado a plena comunión con Dios? Correcto. Pastor Job, ¿y por qué era necesario un sustituto?
¿Por qué era necesario alguien que viniera ya no representado por un animalito o que se sacrificara ya un animal? ¿Por qué era necesario ahora un sustituto? Bueno, la lección creo que es muy clara y creo que tenemos que recordar precisamente esto, y Hebreos 10:4 lo dice. Vean lo que dice Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos puedan quitar pecados. Así que a lo que preguntas, pastor, esa es la respuesta, porque humanamente elementos humanos no son suficientes. Tuvieron su función en el antiguo pacto para que el pueblo de Israel identificara, pudiese tener lo que vendría después, que es Cristo Jesús. Pero por sí mismo, la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar pecados. Es Cristo, y Mateo 26:28 lo dice, la lección también lo menciona. Dice Jesús, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Es Cristo, es su sangre. Él tenía que venir, porque esta ilustración o esta figura o esta sombra de los animales sacrificados solamente representaba eso, a quien iba a venir, a quien realmente el valor de él, Cristo mismo, su propia vida, su propia sangre derramada por ustedes y por mí, ahí sí es suficiente para obtener perdón. Y por eso se requería que él viniese, por eso se requería que él como sustituto pudiese venir y estuviese con nosotros. Y creo que esto nos debe provocar mucha reflexión en nuestra vida personal, de entender, ustedes y yo, tenemos el gran privilegio de conocer a Cristo y saber lo que hizo por nosotros. Así que creo que es un buen momento para poder determinar seguir manteniéndonos fieles a Él. Gracias, pastor. Ya que estamos hablando del sustituto, entonces, estamos enfocando a un sustituto victorioso. Pastor Francisco, en mi punto de vista, yo creo que este será para mí en el cielo el tema de la eternidad. Para mí, no sé para ustedes. Pero para usted, ¿qué significa Isaías 53? ¿Qué referentes tenemos ahí del sustituto? ¿Qué nos puede decir? Claro que sí, pastor. Sabes, yo creo, lo que ha mencionado el pastor Job, yo creo que el tema de que ellos sabían de que ellos no, o sea, los machos cabríos y los becerros y todos esas, todo este proceso de derramamiento de sangre no tenían poder en sí mismos. Cuando nosotros vamos allí, antes de hacer referencia a Isaías 53, pastor, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 12, en el versículo 22, bueno, ahí en el capítulo 12 el Señor da la instrucción en cuanto a la elección de ese cordero. Debían apartarlo el día 10 y tenía que ser sacrificado el día 14. Todo esto hablaba o hacía referencias a Isaías 53, pastor. A Isaías 53. Tenía que ser apartado el día 10, así como Jesús fue apartado desde antes de la fundación del mundo. Tenía que ser perfecto y sin mancha. ¿Por qué? Porque iba a representar al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y cuando nosotros vamos a Isaías, perdón, pastor, aquí lo tengo. Cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 53, de los versículos 4 al 12, nosotros vamos a ver una escena de cómo los corderos eran llevados al matadero. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, lo que está hablando aquí es que está hablando de una persona. De una persona. El versículo 10, el versículo 9, perdón, dice, se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento.
Pero lo que dice lo que sigue diciendo, cuando haya expuesto su vida en expiación por el pecado. Es decir, el verdadero sacrificio no eran los corderos sin mancha que llevaban al santuario. El verdadero sacrificio apuntaban a ese sustituto perfecto, a ese sustituto victorioso. De hecho, en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10, cuando el apóstol Pablo está hablando allí respecto de la sustitución, si ustedes me permiten, Romanos capítulo 5, versículos 6, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dice el versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, pastor, aquí está hablando de que, o estaba apuntando de que no solamente la muerte de Cristo sería sustitutoria, su vida también es sustitutoria. Y por eso podemos confiar en ese sustituto victorioso. Amén. Muy bien, pues al ver la sustitución como es la clave en el plan de salvación, en el antiguo pacto el pecador merecía la muerte y en el nuevo pacto entonces nosotros que merecemos la muerte somos sustituidos por Jesús. Quédate con nosotros. Vamos a entrar al punto 3 y a continuación seguimos. Hola mis queridos hermanos, aquí les habla el pastor Alejandro Bullón. Quiero mandarles un saludo cariñoso y recordarles que del 12 al 19 de junio próximo tenemos una campaña evangelística por todas las redes sociales. Yo estaré predicando desde el Brasil, ustedes estarán recibiendo el mensaje ahí en México. Tu participación es importantísima en el sentido de orar por los amigos, que tú vas a entrar en contacto. Invita a tus amigos por WhatsApp, por mensaje, por teléfono, personalmente, distribuye invitaciones para todos. Queremos tener una campaña donde Dios hará maravillas. No te olvides, 12 al 19 de junio. Felicidades. Apreciados hermanos, seguimos aquí en Creciendo en la Palabra y hemos llegado al punto número 3, un mediador excelso. Y qué importante es que al ir estudiando poco a poco la lección número 11, podemos hoy llegar a una parte medular de la lección y entonces poder compartir con ustedes lo que el autor de la lección explica, comenta y lo que nuestros pastores invitados este día tienen también en su voz para poder compartir con nosotros. Así que quiero dirigirme al pastor Job Alcázar y preguntarle, Pastor Job, ¿cómo tenemos acceso al sumo sacerdote? Así como su hijo tiene acceso a usted, su hija, su esposa como cabeza de hogar que usted es, ¿cómo yo tengo, o cómo un pecador o alguien que se encuentra sin esperanza tiene acceso al sumo sacerdote? Qué interesante pregunta, porque iniciamos hablando de esta lección que el santuario tiene como objetivo que el humano pueda acercarse a Dios porque Él está acercándose a través de ello. Y ahora Jesucristo mismo, su muerte en la cruz del Calvario, su sangre derramada en la cruz del Calvario nos asegura poder acceder a Él, poder llegar a Él. Y creo que la lección es muy interesante y resalta esto, y Hebreos 7:25 lo dice. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él, aquí está el punto clave, se acercan a Dios. Así que es a través de su sacrificio, a través de su entrega total, su derramamiento de sangre,
por Él mismo, Jesús mismo, es que Él también nos da la forma por la cual podemos llegar a Él. Y obviamente eso implica creer en Él, ¿verdad? Y la lección de la siguiente semana tiene que hablar acerca de la fe. Pero bueno, definitivamente este elemento es clave, es esencial. Tenemos a Cristo, que ya hemos estudiado que fue el sacrificio, lo que representa Él, el Cordero, pero también ahora Él es el que toma el papel de sumo sacerdote. No como los humanos del antiguo pacto, ¿verdad?, que eran pecadores, sino que ahora Él es sin pecado, y ahora a través de Él podemos encontrar la restauración y el acceso a la comunión, a la relación restaurada que Dios el Padre nos ofrece. Muchas gracias. Qué importante es ver entonces, y podemos llegar aquí a un punto importante, que cuando el animal moría, el pecador podía irse y ya había sido perdonado. Pero el sacerdote todavía tenía que ministrar algo importante. Y bueno, Pastor Francisco Ramón de Dios, si ya vimos ahorita cómo puedo acercarme al sumo sacerdote, a mí me gusta mucho lo que dice Hebreos 8, versículo 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. De ahí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer. Así que, Pastor Francisco, entonces, ¿cómo puedo yo acercarme al trono de la gracia? ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo llegar? Cuando yo elevo una oración o cuando oro por alguien y pedimos que lleguemos al trono de la gracia, ¿cómo podemos llegar, pastor? ¿Qué medios necesitamos? ¿Un avión? ¿Un cohete? ¿Qué necesitamos, pastor, para poder llegar al trono de la gracia? Gracias, Pastor Alfredo. En la lección de esta semana aprendimos, la palabra del Señor es clara en el hecho de que la ofrenda es Jesús y el oferente es Jesús. Es decir, Jesús es el que se ofrece a sí mismo. Ya el pastor Job hizo mención de esto, recordando cómo las personas iban al santuario acompañados de un cordero inocente. Ahora, el que nos acompaña delante de la presencia del Señor es Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de esa imagen donde delante del trono de Dios aparece el ser humano y a un lado está ¿quién? Cristo Jesús. ¿Quién es el que la pregunta expresa que usted hizo, pastor? ¿Cómo puedo acercarme al trono de la gracia? Bueno, hay que conocer a ese mediador excelso que es Cristo Jesús. En la lección del martes aparece un pensamiento que dice: no tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es mi única defensa. Lo que nos asegura el acceso delante del trono de la gracia es el sacrificio y la persona de Cristo Jesús. Pastor Alfredo. Muchas gracias, Pastor Francisco. Y bueno, así como había un santuario, un sacerdocio y un ministerio terrenal bajo el antiguo pacto, hoy también hay un santuario celestial, un sacerdocio celestial y un ministerio celestial bajo el nuevo pacto. Pastor Job, ¿qué hace Jesús ahora en el santuario? ¿Cuál es su función? Explíquenos para que nuestros amigos puedan comprender cuál es la función que Él hace ahora. Qué importante es que podamos tener presente, queridos hermanos, el hecho de que hay un santuario celestial, porque este es un punto clave que nos ayuda a recordar la lección. Solamente nos ha mostrado
que el antiguo pacto era para presentar el santuario terrenal, que era solamente una sombra de lo que existe en el cielo. Y esto implica pues todo lo que Jesús realiza por nosotros. Y quiero resaltar dos versículos con lo que estás mencionando, pastor. Primero decir lo que dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano humana, sino figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que, ¿qué significa esto que se presenta ahora por nosotros ante Dios? Es la respuesta a tu pregunta, pastor. Y la respuesta creo que la encontramos más claramente en la Biblia, y quiero leerla. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, Jesús. Así que, ¿qué es lo que hace Jesús en el santuario celestial? Bueno, es el que intercede, es el mediador entre los seres humanos, nosotros y Dios. Y solamente Él puede hacerlo. No hay nada ni nadie que pueda hacerlo, porque Él fue a la vez, como ya estudiamos, la víctima, ¿verdad? Es el sacrificio también, es el sacerdote y ahora es el mediador. Porque Él es un ser totalmente inocente, que no pecó y que es Dios y que vino a morir por nosotros. Así que creo que tenemos que tener la plena seguridad en este momento que lo que Dios hace por ustedes y por mí, al interceder por nuestras vidas, no indica más que el simple hecho de que continúa el ministerio de Dios, de Jesús. Es decir, el ministerio de Jesús no termina en la cruz del Calvario. El ministerio de Jesús no concluye cuando resucita, sino que ahora, en este momento, previa a su pronta venida y antes de que termine el tiempo de gracia, también Jesús está haciendo una labor que es interceder por ti y por mí. Yo creo que esto debe darnos la certeza de buscarlo, de ir confiadamente a Él, con certeza, por más pecadores que seamos, tengan la seguridad de que Jesús intercede por nosotros. Gracias, Pastor Job. Qué importante es de que entonces no importa cuán malos hayamos sido, no importa cuánto hayamos pisoteado la ley de Dios, tenemos a alguien que se presenta ante el Padre por nosotros. Y ese es Jesús. Tenemos un representante. Cristo lo demostró cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es mediador entre Dios y los hombres. Pastor Francisco, si hay un ministerio celestial ya, y como leímos Hebreos 9:24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Qué privilegio, ¿no? Pero quiero preguntarle, pastor, ¿qué seguridad, qué esperanza tenemos en el ministerio intercesor de Jesús? Claro que sí, pastor. Hay algo que hay que recordar. Hebreos capítulo 8 viene resaltando algo. Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote. ¿A qué sumo sacerdote se está refiriendo? ¿A qué mediador se está refiriendo? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Los sacerdotes humanos, una vez al año, entraban al lugar santísimo y hacían expiación por el pueblo. Sin embargo, Hebreo nos dice que hubo alguien que traspasó los cielos, dice. Es decir, está ocupando un lenguaje que se ocupaba en el santuario terrenal, pero ahora hablando de realidades celestiales. ¿Por qué podemos tener esperanza? Porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y mire lo que dice el versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que voltear a ver a Jesús. El énfasis de la carta a los hebreos es mirar a Jesús,
mirar su ministerio, mirar su sacrificio, mirar sus promesas, mirar la persona de Cristo Jesús y entender que ya no más hay que mirar a algún intermediario o ser humano, Pastor Alfredo, Pastor Job. Ya no hay más que mirar o buscar a alguien que pueda interceder. Nosotros, por lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario, tenemos acceso directo al Padre. Y nuestra mirada no solamente tiene que centrarse en Jesús y en su obra, tiene que centrarse en lo que Jesús está haciendo ahora. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios desde ese contexto, nosotros entendemos que el Señor nos creó para vivir como hay un hermano muy conocido que lo dice, para vivir en su eternidad, por la eternidad. Es el santuario celestial el que nos permite entender que Dios quiere morar eternamente con nosotros. Y el Señor, ya lo dijo el pastor Job, ha puesto todo para que eso sea una realidad. Amén. Qué interesante entonces es el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Intercede por nosotros y en todo momento está a nuestro lado. Pastor Job, ¿alguna palabra final? ¿Alguna conclusión que usted haya sacado y pueda compartir a nuestros hermanos? Pues creo que es un momento oportuno para que de manera personal podamos reflexionar de lo que Jesús ha hecho por nosotros y en base a la lección de esta semana identificar que en el pacto, dentro del nuevo pacto, el santuario que representa el santuario, lo que implica el santuario juega un papel importante. ¿Y qué es lo que implica el santuario? Pues el ministerio de Jesús por ustedes y por mí. Así que recordando lo que dijo Isaías, que Jesús llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores también, ¿verdad? En ese sentido, curó nuestras heridas, ¿verdad? También cargó nuestros pecados. Y además de todo eso, nos perdonó y además de eso, hoy en día intercede por nosotros. Así que el santuario en el nuevo pacto, la figura central es Cristo Jesús. Que Dios te ayude en tu vida personal, mi hermano y mi hermana, a confiar en Él. Muchas gracias, Pastor Job Alcázar. Pastor Francisco, palabras finales, alguna conclusión que usted haya sacado de este estudio y pueda compartir a nuestros amigos y hermanos que nos ven. Claro que sí. El pecado rompió la relación del hombre con Dios. Sin embargo, el Señor tiene un propósito. Yo voy a estar siempre con ustedes. Van a ser un santuario y yo voy a estar siempre con ustedes. En ese santuario había mediadores terrenales para que cuando el ser humano se equivocara pudiera ir en búsqueda de esa oferta de vivir siempre en una relación cercana con su Dios. Y todo eso se hace hasta a través de los servicios del santuario. Sin embargo, todo eso se cristaliza cuando Jesús viene, pone su tienda en nuestro vecindario, viene a vivir entre nosotros y entonces Él nos entiende. Entonces ahora ya no hay un mediador terrenal, hay un mediador celestial. Y el que asegura que nosotros podemos tener una relación por la eternidad es ese mediador excelso que su nombre es Cristo Jesús, y que gracias a Él ahora nosotros no solamente tenemos este ministerio, tenemos la oportunidad, Pastor Alfredo, de decirle al mundo que hay que voltear a mirar a ese mediador excelso que es Cristo Jesús y que está próximo a venir por sus hijos a este mundo. Muchas gracias, Pastor Francisco, por excelente comentario. Y queremos decirles, apreciados amigos, que tenemos una gran noticia para todos ustedes. Queremos decirles que ahora el nuevo pacto, gracias a Jesús, los pecadores arrepentidos tienen una cercanía directa con Él. Y hoy, el nuevo pacto que tú y yo vamos a tener que hacer referencia, puedo decirte que sin el antiguo pacto, el pecador merecía la muerte, era sustituido por un animal que moría en su lugar. Y en el nuevo pacto, que nosotros como seres humanos merecíamos la muerte, somos sustituidos por Jesús,
que murió en nuestro lugar. Y entonces Dios acepta a Jesús como nuestro sustituto, nos perdona, nos restaura y nos da vida eterna. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Les esperamos en el próximo estudio. Hasta pronto. Incertidumbre. Pareciera que lo único certero es la incertidumbre. La incertidumbre de enfrentar al futuro la pérdida del trabajo o el dolor por quienes se han ido. ¿Cómo superar la angustia y depresión? La incertidumbre siempre será temporal. La esperanza es eterna. Descubre cómo tener esperanza más allá de la incertidumbre. Del 12 al 19 de junio, 8 p.m. hora centro, México se llenará de esperanza con los mensajes del orador Alejandro Bullón por Hope Channel Interamérica. Conoce más en esperanzamexico.com.